Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Despierta Podcast. Yo soy Sofía Fontanella y hoy tenemos un gran invitado. Quiero decirles que es un chico que yo admiro mucho. Lo sigo ahí en redes y de repente veo todas las cosas en las que está. Y por eso quise invitarlo, porque creo que tiene... y no solamente por lo que he visto en redes, sino que yo lo conocí aquí en la universidad. Y la verdad es que lo que a mí me llamó mucho la atención de él eran sus participaciones, porque siempre se sacaba unos comentarios así de teoría filosófica bien padre, o desde el arte, de muchas áreas, y yo dije, este chico sabe, él sabe cosas. Entonces ya un día que me acerqué a platicar con él, pues también es comunicólogo, es artista plástico, visual, escénico, hace muchas cosas. Y hoy justo vamos a platicar un poco de cómo es que uno puede vivir su identidad, puede vivir quién es sin que te importe mucho lo que opinan los demás. Cómo es que tú puedes mantener firme lo que tú eres y quién tú eres, y que no te importe lo que digan los otros, porque al final del día creo que siempre hay gente que critica, que juzga, y si uno se va dejando como guiar por esas críticas, pues nunca vamos a poder realmente ser. Entonces quiero presentarles a Rodrigo Mejías, y me gustaría que más bien tú, Rodrigo, nos platiques todo lo que haces, porque son miles de cosas. Bienvenido, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Pues es un placer estar aquí de invitado. Y pues sí, en efecto, pues se puede decir soy exalumno de aquí de la Universidad Intercontinental. Sí, exalumno ya tiene rato que salí de la licenciatura en comunicación, digamos que ese fue el punto de encuentro. Y pues ahora sí que nuestro primer encuentro fue cuando estaba en servicio social, ¿no? Que justo estaba en NotiWeek, ahí haciendo cobertura de prensa, ¿no? Y pues intentando como hacer un nuevo proyecto ahí. Y pues bueno, más como te comentaba, además de ser licenciada en comunicación, pues en realidad mi primer eje siempre ha sido el arte, ¿no? Y pues toda la cuestión creativa. Entonces yo siempre me describo antes que nada como un artista escénico y plástico más que nada, ¿no? ¿Por qué? Porque escénico, porque me he desenvuelto en la actuación, en el teatro musical, en el canto desde hace como 15 años, en estar hosteando diferentes eventos, que más bien esos han sido como que una cosa me ha ido llevando a otra, curiosamente. Nunca ha sido como que yo intencionalmente me meta. Por ejemplo, estar hoy en el Festival Macabro como el señor Macabro, ¿no? Que es como la mascota cabeza o host del festival. Pues empezó porque, digamos, empecé como fanático y una cosa me fue llevando a otra, y de repente vieron como lo que yo hacía, y a partir de que el quien estaba antes, que se había desgarrado las cuerdas vocales, ya no podía, pues se me surgió la oportunidad, ¿no? Y así muchos geeks, también en materia de lo plástico, pues más bien yo creo que ahí es un constante desafío desde pequeño, ¿no? Porque digamos el primer eje de lo que parte todo siempre fue el dibujo, y muchos de mis proyectos siempre parten de ahí, de un cuaderno, ¿no? Pero pues con el tiempo fue esta cuestión de no solo perfeccionarme en un área, sino como que siempre estar impulsándome a romper mis límites, ¿no? Y a desafiarlos. En materia de todo, de lo escénico, de lo plástico, de la vida, ¿no? Pero más que nada en eso, ¿no? En estos últimos años le he pegado muchísimo más a la escultura, pero hace unos cuantos años también estaba más en los escenarios, en los tallados, y apenas este año estoy muy metido en vestuarios, ¿no? O sea, ya más de lleno, pero ya como un poco más profesional a partir de mi pareja, que es ingeniera textil. Entonces, digamos que siempre también uno va creciendo, ¿no? A la par de los maestros de vida que se va encontrando en el camino, ¿no? Porque pues creo que también una de las cuestiones que a mí me hacía un poco destacar y medio, ¿no? Aquí en la universidad, pues era esta rebeldía que yo tenía en materia de que no iba por ahí buscando maestros académicos, que siempre son buenos, ¿no? La estructura académica siempre es buena y tener bases, pero más bien siempre he ido como buscando maestros de vida, ¿no? En materia de las miles de patoaventuras que me han traído y venido, y que pues uno siempre tiene que estar dispuesto con el corazón abierto a escuchar, ¿no? A escuchar las lecciones de alguien que te las comparta, porque nunca sabes dónde van a venir, ¿no? Siempre pueden venir del lugar más inesperado, ¿no? Y aquí en la universidad he tenido la
pues la dicha de haber encontrado, sí, varios maestros académicos que me han dejado muy buenos tips para la supervivencia del día a día del comunicólogo, ¿no? Pero también maestros de vida que me han dado tips en momentos de crisis o de muy difíciles, o porque pues creo que todos los pasamos en esta época, que pues ahora sí que gracias a ellos o a partir de las enseñanzas hoy me he estructurado en una mejor persona, ¿no? Que uno siempre está en ese camino, ¿no? Siempre es esta lucha pues con el propio ego y tus propios demonios y seguir creciendo, ¿no? O mejorando. Y eso, como artista o como lo que te dediques, lo mío no es mucho el deporte, pero pues tengo gente que está en mi área, por ejemplo, casi todos iban hacia periodismo deportivo y demás. También entiendo que ahí, pues la pasión está muy permeada, ¿no? En todos los ámbitos, creo. Sí. Más bien, ¿qué tan lejos lo quieras llevar? Exacto. Y fíjate que me parece muy interesante lo que platicas sobre desafiar tus propios límites. Creo que actualmente se manejan, siento que varios discursos, ¿no? De esto de sal de tu zona de confort o no salgas de tu zona de confort. Como que creo que se manejan dos polaridades, como dos cosas extremas, ¿no? De siempre te tienes que mantener como saliendo de tu zona de confort. Y por otro lado hay una corriente que dice, no, es que no es bueno que salgas de la zona de confort porque es violentar como tu propia estabilidad y tal. Pero yo creo, porque lo he comprobado con mi propia vida y mi persona y todo, que quieras o no, en determinado punto de la vida tienes que salir. O sea, es parte natural de la vida, ¿no? Digo, creo que, como dices, estamos en un proceso constante de evolución, o sea, nunca paramos de aprender. No somos la misma persona hoy, en noviembre, que el noviembre del año pasado, ni que hace 10 años, ¿no? Entonces, creo que el mantenernos con esta mentalidad y corazón abierto, con esta apertura a vivir lo que se nos va presentando y experimentar con nosotros mismos, con nuestros propios límites, creo que eso nos permite conocernos más. Y creo que es lo que va forjando realmente quién somos, porque en los episodios pasados platicábamos mucho sobre este miedo a soltar y dejar ir y tal, personas, trabajos, lugares, todo, ¿no? Y que realmente lo que nos da miedo es soltar ese personaje que creíamos que éramos, ¿no? Ese personaje que éramos con tal persona o que éramos en tal trabajo, en tal lugar, en la escuela, en la primaria, no sé, donde tú quieras, ¿no? Pero al final del día fue una construcción, fue algo que nosotros creamos de alguna forma para encajar, porque creíamos que nuestro yo más auténtico no era suficiente para ser aceptado tal vez en cierto lugar. Pero llega un punto en el que la vida te dice, oye, pero es que actuando ese personaje no eres feliz porque no eres tú, porque hay algo ahí que te está moviendo tal vez. Entonces, quieras o no, en algún momento eso estalla y uno empieza, ¿no? Como a salir o a querer tener esta desesperación tal vez por querer gritarle al mundo quién eres, ¿no? Habrá quien lo haga, habrá quien no lo haga y vive una vida muy infeliz, pienso, o no sé, ¿no? Pero creo que esa ¿cómo es lo ves? adaptable a cada persona, ¿no? Porque ahora sí que me recuerda un poco a esto que decía Shrek, ¿no? Lo de que estamos hechos de capas, ¿no? Los ogros. Y creo que esa es la construcción de todas las personas, más en la etapa universitaria, en la que de veras somos un matojo de capas, de máscaras, de constructos que nos hemos hecho para sobrevivir en este ambiente, ¿no? Porque a fin de cuentas, tanto la escuela como la familia, como la vida, además de que no son como uno las quisiera, pues son una jungla, ¿no? Y uno siempre tiene que estar, como en cierta medida, digo, eso me lo ha enseñado este país, a la defensiva, pero pues listo para poder agarrar la vida por los cuernos, ¿no? Y bueno, pues en esto que decías de romper o no las zonas de confort, híjole, pues yo creo que pues ahora sí que como el sapo la pedrada, ¿no? Porque habrá quien le funcione muy bien. Para mí, pues digamos que ser yo, pues simplemente llegó en un momento en el que tal vez se debió mucho a una escuela en la que yo estaba antes, en la que era, no voy a decir nombres, que era como muy cuadrada y muy estricta también por los saberes de los 90 y así. Y pues de haberme fastidiado, ¿no? Y de que me clasificaran como un número, como uno más, o pues siempre estar estructurado y así, pues yo esta rebeldía que yo quería sacar a flote, pero que pues una de las grandes lecciones que me ha dejado
mi padre como papá y como psiquiatra, ¿no? Es esta de que está bien, y también como excomunista y demás, es esta de que está bien ser rebelde, siempre y cuando sea con una causa, ¿no? Por una buena causa, o sea, una causa que de veras creas, que de veras estés dispuesto a defender. Esa es la rebeldía que de veras vale la pena. ¿Y por qué? Porque también yo soy de esta idea de que ninguna institución es absoluta ni definitiva, así como no debemos endiosar a los padres y tenerlos en un pedestal de que no erran y son perfectos, y pues no, todos erramos, todos somos imperfectos y también lo son las instituciones. Digamos, no es tanto como Mago de Oz de que la única iglesia es la que ilumina es la que arde, es más bien esta cuestión de desafiar mediante el conocimiento, mediante la reflexión, mediante la duda, diría Descartes, ahora sí, constantemente todas las estructuras que te rodean, ¿no? Porque si no, no hay autonomía de pensamiento, no habría libre albedrío, que digo que creo que es lo único que nos diferencia de muchas entidades vivas del planeta, ¿no? Esa capacidad también de tomar las riendas de nuestra vida e ir tomando decisiones que nos lleven de un punto A a un punto B, pero siendo conscientes de cuáles podrían ser los pormenores en el camino, ¿no? O siendo conscientes de las consecuencias de nuestros actos. Y pues yo creo que sí, también hay que salir de la zona de confort en medida de cómo te veas al espejo y qué tan cómodo te sientas con lo que tú ves, ¿no? Porque pues si no lo estás, yo creo que sí es momento de hacer un cambio y de ver y tal vez te sirva, ¿no? A mí me ha llegado a servir. Yo he pasado por tantos cambios y multifacéticos y tribus urbanas y crisis que me han reformado, y yo soy mucho del teatro y de que de personajes que veo a mi alrededor mimetizo, ¿no? Y agarro, y sobre todo más joven en momentos de crisis, ¿no? Hubo un tiempo que a partir de un rompimiento amoroso me reconstruí completamente a través de Stacey Jacks de Tom Cruise, ¿no? De Rock of Ages, porque se me quedó grabada esta idea de que sin en ese entonces de si yo no podía ver a Stacey Jacks, iba a ser Stacey Jacks, ¿no? Y eso me ayudó a sobrevivir en la prepa y en la universidad, porque pues también te digo, son máscaras que te construyes, ¿no? Y que a fin de cuentas llega un momento en que también te tienes que ver al espejo y decir, oye, ¿qué en verdad soy yo? ¿Qué es un constructo? ¿Qué es una armadura? ¿No? Y que en verdad es parte de mi piel ya, ¿no? Porque a mí me pasa luego a mí, por ejemplo, no me cuesta subirme a hablar frente a 5, 50 o 500 personas. Para mí es completamente lo mismo. Sé que para mucha gente no. Que tengo amigos que me dicen, oye, Godi, es que ¿cómo le puedes hacer, no? O sea, yo me moriría, ¿no? Pues es que para mí es muy natural. No es simplemente como que no es como si no estuvieran ahí, o no sé, o es como parte de, ¿no? Pero pues entiendo que hay gente que le puede resultar muy intimidante, y pues creo que el desafiar y el construir estrategias y herramientas que te hagan empujar tus límites, el meterte a teatro, el meterte a danza, el meterte a algo de expresión corporal, a algo de oratoria o algo que tú nunca habías hecho, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, las veces que llego a tener contactos con el deporte me parece muy fascinante. Que yo siempre digo, parece muy petulante, pero yo siempre lo veo como de cuestión muy científica, en la que más bien la pasión que despierta el deporte y el cómo permea a la gente y el cómo los une y cómo mueve casi como una religión, hablando del soccer, por ejemplo, me parece fascinante, ¿no? Y es un fenómeno que cuando lo puedo palpar de cerca, hasta me contagia, ¿no? Y creo que eso es parte de que te dejes contagiar, que te dejes jalar y sí salir un poco de tu zona de confort cuando es necesario. Hay veces que sí, y hasta creo que así como hay grandes corrientes del psicoanálisis, o como una de mis grandes maestras me lo hubiera dicho, a veces hay que cortar como el seno o la chichi, decía ella, ¿no? Y para pues poder salir de toda esa comodidad y salir al mundo real. También son buenos esos momentos en los que puedes reflexionar por qué estás en una zona de confort, porque no es malo, ¿no? Así como las crisis, así como la depresión, así como muchas cosas que nos aquejan como especie o como seres humanos o como adultos jóvenes hoy en día, creo que también es importante el entender por qué están ahí, ¿no? Y que si están ahí es porque te están avisando que hay algo que hacer, algo para cambiar y algo para reestructurar tu vida hacia un mejor vivir, ¿no? Ahora sí. Sí, exacto. Creo que coincido mucho contigo, y más en esta parte de ser consciente de qué es lo que está pasando. Y creo que para eso te sirve justo esta autoobservación, ¿no? El hecho de... Yo siempre seré de la idea, apenas fui a dar una charla a la UNAM, a la facultad donde estudié, y
Y entonces platicaba con los chicos, esa vez me gustó mucho porque fue como una apertura completa con ellos, ¿no? O sea, como fue distinto, tal vez por ciertas situaciones que he vivido en la vida, que llegué a un punto en el que dije, ya no más, ¿no? O sea, como Claro. de aquí en adelante vamos a ser transparentes, porque creo que es lo que la gente necesita. O sea, que haya personas que te digan, está bien que seas como eres, o sea, es maravilloso que seas así, no importa si 500 personas te ven raro, puede haber 1500 o puede haber 2000 o puede haber 2 que digan, oye, tú y yo nos parecemos y somos parte del mismo clan o tal, ¿no? Al final como especie así funcionamos. Pero muchas veces creo que este hecho de, nos compramos esta idea de querer permanecer en la zona de confort por querer ser aceptados por la mayoría. Entonces preferimos hacer como que no pasa nada, hacer como que todo está bien, para no atrevernos a ser nosotros, ¿no? Entonces, en esta charla que tenía con los chicos, dije, no, o sea, el mensaje de esta ocasión, porque fui a hablar del documental de las disidentes. Ah, ok. Que es el documental sobre mujeres trans aquí en México. Sí, claro, claro. Y dije, el mensaje, o sea, más allá de las disidentes, tiene que ser, atrévete a ser tú mismo. O sea, atrévete a ser tú. Está bien que seas tú como sea que eres, no importa nada, tu color, tu orientación, tu religión, lo que sea, o sea, está bien. ¿Viste en su momento Carmín Tropical? No. Que también es mexa, con una actriz trans muy, muy buena, no recuerdo el nombre. Y pues creo que es de origen mushe, si no mal recuerdo. Pues es esta historia de cómo se mete a los concursos de belleza, pero de pues una de las capitales de todo esto, que es Bangkok, ¿no? En Tailandia, donde pues obviamente la cultura es completamente diferente, aunque también se mantienen sus dejos de tabú. Pero creo que el momento más impactante es ese en el que ella regresa a México. Y que no recuerdo su nombre masculino, que ella dice así como, no, está en un taxi y es como de, pues en este momento me tengo que convertir como en Carlos, porque voy a ir con mi familia, ¿no? Y ellos no están de acuerdo y así. Y es el momento más fuerte de la falso documental película, porque creo que tiene cierta parte de ficción. Este choque en el que ni siquiera en tu hogar puedes ser tú mismo, ¿no? Ajá. Que creo que eso es algo, digo, yo soy muy afortunado. A veces pienso que de más, porque para como nací, como soy más bien, tan llamativo y tan ruidoso y tan desafiante, y así me tocaron los mejores padres, ¿no? O sea, me tocaron unos padres psiquiatras que los dos están como... Siempre ha habido como una manera de diálogo, de entenderme, aún en los momentos más fuertes, y que cuando ya vas creciendo y tienes estos acercamientos, o bueno, si no los han tenido y pueden tener la oportunidad de tener estos acercamientos ya con sus padres cuando ya están en edades más grandes, de pues charlas más neta, ¿no? Y de poner cosas sobre la mesa, pues también yo he entendido que no he sido un hijo nada fácil, ¿no? O sea, que los padres, no hay un manual para ser padres. Y decía una maestra mía de psicoanálisis, no está en nosotros como hijos el juzgar a los padres o los defectos de los padres o los pecados de los padres, pero pues también decía Jodorowsky y algunos otros por ahí que sí está en nosotros convertirnos en ese adulto que necesitabas cuando eras niño. ¿No? Entonces, volviendo a las zonas de confort, y te lo dice alguien que pese a que yo voy saltando de proyecto en proyecto y demás, yo tengo tengo un miedo horrible al cambio luego y soy muy apegado, tanto materialmente como en materia de lo afectivo. ¿Por qué? Porque materialmente yo soy como un mago, ¿no? Soy yo soy así como esta de TikTok que dicen así como, yo quiero ser un mago, ¿no? Yo quiero que mi casa sea minimalismo. ¿Qué es eso, no? Yo estoy lleno de cosas que he reunido en mis viajes, de gente que me las ha dado, de lugares que he visitado y todo, y que todos son como pequeñas historias, ¿no? Y así. Pero pues también es eso que se manifiesta en mi inconsciente cuando tengo estos sueños en los que no puedo salir de un barco que se está hundiendo porque yo estoy llenando maletas con cosas y así, ¿no? Y se manifiesta así, de cañón, ¿no? O sea, que ni siquiera necesitan, creo, a Freud para entenderlo. Claro, tú despiertas. Está bien claro, ¿no? Pero pues también sí he tenido que romper hasta yo estas zonas de confort en mucho al salir de la casa de los padres, el miedo que yo tenía a dejar la WIC, ¿no? Por ejemplo, sí, ¿no? Porque pues también luego, ¿por qué me veían tanto por los pasillos y así? Pues porque ya haciendo mucho INSA ya posterior y en años era pues este miedo al éxito, este miedo a salir de aquí, de un lugar en el que en cierta medida, por mi personalidad y todo, me hice como un eje de control, ¿no? Y de, pues sí,
te sientes como en un espacio seguro, controlado, Claro. pero pues no es lo real, no es un Fugazi, sigue siendo un Fugazi porque pues la vida real está allá afuera y hay que vivirla y aunque duela, aunque que creo que eso es lo hermoso de la vida, ¿no? O sea, para mí el que sea efímera, el que no sea eterna, el que haya dolor, el que haya también sufrimiento, también la hace hermosa. Ujú. Porque yo que soy muy fanático de la estética de lo grotesco, creo que todos deberíamos serlo. Creo que todos en algún momento deberíamos aprender a abrazar todo eso que nos disgusta, tanto de las demás personas como de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo que te checa siempre te choca también, ¿no? Y muchas veces, muchas cosas que te molestan además son proyecciones interiores muy subconscientes o que ahí están, ¿eh? Ni siquiera tienes que esforzarte tanto para entenderlas, pues de cosas que digamos que tú también no están bien, ¿no? Desde un principio y se están manifestando a través de otras actitudes o de otras circunstancias, ¿no? Exacto, sí. Y creo que justo para eso es que ayuda esta parte de ir saliendo y experimentando cosas, porque creo que solo así aprende uno, o bueno, solo así te conoces. Claro. Justo es lo que te compartía, que le decía a los chicos, me preguntaron al final, bueno, un consejo que nos des. Y yo, experimenten todo lo que puedan experimentar. O sea, que no ponga en riesgo su vida, Claro, por supuesto, ¿no? exacto. Es como de, eso sería lo obvio. Pero en general, o sea, ahí había chicos que son de varias carreras, ¿no? Porque al principio ahí tienen este tronco común que de carreras de sociales, entonces eran como 5 carreras distintas, ¿no? Como áreas, ¿no? Ajá, Sí. haz de cuenta. Y ya les digo, o sea, si tú eres de comunicación, o sea, no te cierres solo a eso, métete a teatro, canta, si eres de sociología, busca danza, pintura, escultura, o sea, hagan algo que nunca hayan hecho en su vida y experiméntenlo, porque solo así van a darse cuenta de qué realmente sí les gusta, qué no les gusta, qué son ustedes, qué no son ustedes, y van a empezar a conocerse más. Y creo que ese es un error que, bueno, tal vez no es un error, es parte de la vida. Creo que así nos vivimos, ¿no? Como dices tú, creo que a mí me pasó algo similar cuando iba en la universidad, que me sentía ahí, pues segura, digamos que dentro de la incomodidad que eso te causa, te sientes muy seguro ahí. Yo iba, no sé, iba al coro, entonces andaba yo en conciertos, mi vida de influencer y tal, y aparte en la universidad y tal, como que bien. Pero ya cuando sales al mundo real, por decirlo así, te das cuenta que ese era solo un escenario, ¿no? Que fue solamente una temporada de tu vida, pero El verdadero el es resto está aterrador. afuera. Un poco Claro, aterrador. sí, pero es bien padre. Claro. O sea, yo digo que es padrísimo porque les compartía también a los chicos. Creo que de las experiencias mejores que he tenido en toda la vida ha sido el ser independiente, ¿no? O sea, como el ya no vivir con los papás, ser completamente autónoma. A mí me hizo ver la vida de otra forma por completo, que sé que solamente las personas que ya son independientes lo van a entender y solamente ellos van a saber cómo realmente qué sucede, qué pasa por tu mente, cómo resuelves las cosas. O sea, creo que esa es una conexión muy bonita contigo mismo. A mí antes me decían, ¿no? Que si no me daba tristeza vivir sola o algo así, ¿no? Cosas de este tipo. Y yo decía, pues no. O sea, no, porque creo que ha sido la oportunidad más rica para poder conocerme y para poder estar conmigo y realmente tener esta conexión conmigo misma, saber cuáles son mis horarios, cuáles son mis hábitos, qué sí quiero, qué no quiero en la vida. Y creo que pues, son procesos largos, ¿no? No es como de un día para otro. Creo que al principio todo el mundo entra en crisis como de, ¿ahora qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? No, o sea, 1000 cosas. Pero conforme va avanzando el tiempo te das cuenta de lo capaz que eres. O sea, del enorme poder que tienes. De adaptabilidad, ¿no? Exactamente. De supervivencia. De supervivencia. Y es padrísimo. O sea, a mí me encanta porque hoy creo que hasta por eso vivo tal vez ya una vida más tranquila, en el sentido de que sé que no me voy a morir. O sea, digo, ya experimenté y digo, sé que tengo la completa capacidad de generar dinero, de hacer muchas cosas, ¿no? De hacer lo que me gusta, de moldearme sin perder quién soy. Porque ya aprendí que sí quiero, que no quiero. Pero si no me lo hubiera vivido, si no me hubiera atrevido a darme tal vez esos tropezones, no lo sabría. Tengo uno de mis mejores amigos, me decía mucho, hace algunos años, que decía, es que yo creo que la gente no siempre tiene que tropezarse o caerse hasta el fondo para aprender algo. Creo que a veces nada más observando uno podría decir, no, ya vi que eso le pasó, yo no lo voy a experimentar, mejor no quiero.
Y me decía, pero creo que tú ves el hoyo y te avientas. O sea, como que lo experimentas y ya que lo viviste, ya que lo sentiste, ahora sí dices, bueno, ya no lo vuelvo a hacer. Y yo antes decía, tal vez ese es un gravísimo error, ¿no? Como de ver el hoyo y yo mismo aventarme. Pero hoy que lo veo, digo, es que al final del día esos hoyos son nuestros miedos. Claro. Y si no trascendemos ese miedo, si no nos enfrentamos a ese miedo, no lo vamos a superar. Porque el aprendizaje está cuando uno atraviesa esa puerta que era tenebrosa, ¿no? O cuando te metes al cuarto oscuro donde pensabas que había un monstruo y ya te metes y no hay nada, ¿no? Es completamente humano, ¿no? Ajá. Es el afrontar el miedo, pero más que nada el tenerlo. Es que a mí, te digo, es lo que me gusta de entrar en contacto con todas esas emociones negativas. Y yo, por ejemplo, yo soy alguien muy adepto a romper el tabú, ¿no? En todo, en materia de lo que te hace sentir incómodo y lo que hace sentir incómodo a los demás. Por varias cuestiones, desde como un eje como muy Patch Adams, así de estar desafiando, ¿no? Y viendo las reacciones, y eso me ha ayudado a entender muchas cuestiones de la vida y de la gente y de cómo se mueve. Pero más que nada por esta cuestión de que al tú pues estar tocando temas que te molestan, que normalmente molestan a la gente, Uh-huh. creo que es la verdadera manera en que los puedes empezar a afrontar, ¿no? Y también en las cuestiones de que te molestan de ti mismo frente al espejo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, me recuerda mucho este espacio que se está abriendo, ¿no? En el que estamos aquí en un podcast donde, pues, normalmente, ahora sí que la gente que uno quisiera escucharlo, pues yo creo que el afán de la radio desde una primera instancia era el entretenimiento y el esparcimiento, ¿no? Uh-huh. De tu cotidianidad, pero hoy en día el que sean contenidos más reflexivos y demás, pues yo doy muchas gracias también por ello, ¿no? Porque pues me sigue tocando y me sigue pasando de conversar yo en una completa cotidianidad que tengo como hijo de psiquiatras y como la persona que soy, de hablar de suicidio, de hablar de adicciones, de hablar de cuestiones de violencia o de cuestiones LGBT o de cuestiones pues que siempre provocan ejes de incomodidad, ¿no? Uh-huh. Y de que también a través de esos, eso y las reacciones que hemos visto, también tú entiendes tus propios límites, ¿no? Uh-huh. A mí me ha pasado, ¿no? Yo te comentaba, creo que alguna vez cuando yo estaba empezando a meterme en toda esta cuestión de activismo LGBT y que yo estaba ya muy open-minded y que yo me sentía muy open-minded, pues toda la cuestión asexual me costaba un chorro de entender, ¿no? Porque yo me considero una persona muy hipersexualizada, pero a partir de un contacto que tuve con el cine, con un pequeño documental sobre esto, pues me abrió, ¿no? O sea, me abrió la perspectiva muy cañón. Te digo, a veces las respuestas están ahí, solo tú tienes que tener la cuestión de escucharlas. Y hasta a mí me pasa hoy en día, ¿no? Yo con todo lo open man que soy, me llega a pasar que a veces cuando veo ciertos discursos en películas o ya, es que no me gusta la palabra progre o algo así, es esta pequeña hebra que se mueve dentro, ¿no? O sea, en la que están hablando sobre algún tema que afronta una masculinidad tóxica muy arraigada en la vera latinoamericana o algo así, y sí veo las caras de disgusto de muchos de la sala, hasta que es como, no, yo no, o sea, me dieron en el largo, y yo es como este pequeño que digo, wow, me movió, pero pues lo entiendo, ¿no? Entiendo qué fue lo que movió y por qué está ahí, ¿no? O sea, por qué tanto cultural como socialmente, como genéticamente está ahí metido. Y es lo mismo con todos los temas que nos incomodan, porque siempre, sí, sabemos qué onda con el suicidio, pero nadie quiere hablar de él, ¿no? Y a mí me pasa que cuando yo llego, o sea, yo que vivo con una depresión crónica constante, pues obviamente cuando la gente me es como, oye, pero cuando llego a crisis muy fuertes o demás, así de, oye, pero ¿por qué no nos dijiste antes? O algo? Pues porque la gente no quiere estar escuchando todo el tiempo de que en un momento estás feliz y al siguiente te quieres colgar de la esquina o lo que sea, o de que son pensamientos constantes, y que yo creo que muchos lo sienten, pero la gente no lo quiere externar, ¿no? Exacto. En realidad, yo más bien, si se pudiera hacer más conciencia sobre, en concreto, este tema, sería maravilloso, ¿no? Tantos amigos míos que seguían aquí, por ejemplo, amigos, amigas, ¿no? Que pues sí, siempre es duro hablarlo, pues sí, siempre es duro, pero ¿por qué es duro?
¿no? Ujú. Porque ¿qué es lo que te mueve, no? ¿Qué es lo que tanto te incomoda de hablar ese... Claro. Es ahí afrontar volvemos a lo de desafiar tus límites, ¿no? Claro. En materia de todo, en lo LGBT es muy así, porque sí, hoy está mucho más, en boga es mucho más fácil hablarlo, hay mucha más apertura, pero sigue habiendo estos discursos reiterativos en el que, no, es que me tocan, es que en mis tiempos era más fácil, es que hoy todo es muy progre, es que, no, a ver, es que la inclusión forzada, no existe la inclusión forzada, Exacto. existen siglos de censura, de discriminación, de invisibilización, de satanización, de... Eso sí existe. Ajá. Que hoy en día más bien se está intentando normalizar lo que alguna vez por naturaleza era normal, y que a la gente le mueva a las hebras de sus saberes culturales judio-cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la cuestión, ¿no? Es muy, muy diferente, es muy diferente. Yo creo que cuando uno está ofendido y va a profesar su ofensa, también hay que entender por qué te está ofendiendo y de dónde viene esa herida que no viene de ese momento, viene desde la infancia, ¿no? Entonces, como todas las heridas de infancia, ¿no? Pero pues sí, ¿no? Porque volvemos a esta cuestión LGBT, ¿no? Es muy fácil hablar de, por ejemplo, matrimonio matrimonio para parejas LGBT, ¿no? Uh-huh. Sí, no hay problema, que no sé qué, y toda la gente como, como la gente como, ok, sí, no, pues ya está en todos lados y va, ¿no? Órale. Adopción de niños por padres LGBT. Ok, es que, bueno, es que, ¿sabes qué? Infancias trans. ¡Pum! Los vuelas, o sea, sí. Y hasta dentro de la comunidad misma, ¿no? No te metas con los niños. Es que hay temas que hasta yo entiendo, hasta en materia de las infancias trans, por ejemplo, metiéndome muy concreto, ya hasta cuando se está hablando en materia de clínica, ¿no? Por ejemplo, donde está mi mamá en la clínica que ella fundó, que es la de género, la de violencia de género y sexualidad del Juan Ramón de la Fuente, aún ahí esos temas son como un poco delicados y tanteantes, y hay muchas, y ni siquiera como a veces la suficiente investigación, porque sí, habrá mucha más apertura hoy en día, pero es reciente. No hay tanta información, por eso la gente se burla de que, es que siguen saliendo que LGBTQI, no, pues sí, porque se está viendo más transparencia y cada vez, y el abanderarte es precioso, es algo increíble el poder encontrarte dentro de todas esas cientos de letras y encontrar una identidad, y yo he encontrado gente y amigos de aquí o sea, tanto de la universidad, de otros lados, que a partir de un abanderamiento les cambió la vida tan radicalmente, para bien, para de veras ser ellos mismos. Y digo, yo fui muy afortunado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando yo salí con mi bisexualidad en mi familia, pues mis papás fue como, ok, no hay problema, ¿no? Amigo, mi papá sí, digamos que yo creo que le rolló un poco sus dejos de orgullo falangista, porque pues mis abuelos estuvieron en la Guerra Civil Española y mi abuelo era franquista, ¿no? Entonces... Pero bueno, aún así, pues, el ver cómo ellos van desafiando estas cuestiones generacionales y las van cortando, que creo que es lo importante, cualquiera que haya, creo, ido un poco a terapia o que haya tenido contactos con la metafísica y todas estas cuestiones de las constelaciones y los espejos y demás, pues es esta cuestión de las cargas no generacionales, todas esas que llevas, los costales que llevas, quitártelos. Que volvemos es dejar ir, ¿no? Dejar ir. Pero por la zona de confort es bien fácil. Ay, no, estarte conmiserando y me echando culpas a los padres de que es que yo soy así porque tú tal y no. También en estos años he estado en diálogos ya más honestos con eso con mis padres, ¿no? En que sí es bien fácil tú como hijo llegar y como de, no, pues es que ustedes y su cría. Pero a ver, también no somos empáticos de entender cómo era el contexto de aquel entonces, lo que ellos hicieron, lo que tal, ¿no? Y pues sí, es que en sus tiempos ellos ya tenían a nuestra edad una casa y no sé qué y tal, pero pues entiendan, ¿no? Cómo fue la lucha, y que tal vez hoy en día tenemos más permitido hablar de nuestros sentimientos y de nuestras emociones y de lo que tanto el lado femenino como el masculino de la pareja o de cualquier tipo de pareja o de familia, ahora sí que más allá de los roles, de las libertades que se pueden tener en hablar lo que les incomoda dentro de eso, y antes, pues sí, en cierta medida las cosas no eran tan así, ¿no? Era todo más de cajón, más maquillado. Ajá. Un poquito. Exactamente. Y creo que también tocas aquí algo importante, que es la responsabilidad que uno tiene para también
vivir estos procesos y ser uno mismo. Porque sí, creo que uno de los discursos que pienso que se ha manejado durante mucho tiempo es el juzgar al otro de lo que me pasa a mí. O sea, sí, o sea, el hecho de decir, siento que cuando empezamos a estudiar más esta parte de, no, pues es que las heridas vienen de la crianza que tuviste con tus padres, entonces de ahí viene todo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la persona? Ah, claro, por culpa de mi papá, y sí, por culpa de mi abuelo que le enseñó a mi papá que me enseñó a mí. O no, que es por culpa de mi pareja que me trató tan mal, que yo desarrollé esta inseguridad o X cosa, ¿no? O no, que es culpa de los maestros que baby boomers y que nos tratan súper mal. O sea, no es cierto. Al final del día, la gente es como es. Exacto. La gente actúa desde lo que ha aprendido, desde lo que hay dentro de ellos, sus heridas, sus todo, ¿no? Pero cada uno de nosotros, creo que llega un momento de la vida, ya cuando ya no eres un infante, que uno, pienso que sí o sí, tiene que hacerse responsable, quieras o no, de las cosas que vamos a experimentar después. Porque pienso que todos tenemos estos dos caminos, ¿no? El hecho de decir, ok, voy a seguir echando culpas y maquillando esta máscara que me he creado, o tomo la responsabilidad de quitármela, la pongo por ahí un rato si quiero y luego regreso si me gustó más, y tomo esta responsabilidad de decir, no fue culpa de mis papás, ni de mis abuelos, ni de todos mis ancestros que yo tenga estas cargas. Ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían en su momento, que fue lo mejor que pudieron hacer. Así como yo estoy haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo hoy. Y con esta responsabilidad, tomar decisiones, ¿no? O sea, como elegir. En los entrenamientos que doy, algunos de desarrollo personal y otros como de voz, teatro, sí, y toda esta parte, le platico mucho a las personas este tema, ¿no? Como de que mucha gente llega justo a echar culpas. Es que mi novio me engañó, es que mi pareja me hizo esto, es que mis papás no sé qué. Y es como de, ok, ¿te incomoda? Sí. ¿Y qué haces ahí? Y digo, es bien fácil decirlo de fuera. Cuando uno está dentro de una relación así, también cuesta mucho trabajo salir. Uf. Y de eso platicábamos también apenas. Pero decía, es que, y creo que el vivirlo también, el entenderte a ti, por qué no te vas de un lugar donde no te sientes bien, ayuda mucho también a conocerte, ¿no? Como a conocer justo estas heridas que traes arrastrando y dónde puedes trabajar, dónde puedes poner el ojo y ponerle amor ahí, ¿no? Para poder, tanto poder salir de ahí, como para elegirte a ti. Y digo, esta es una experiencia reciente, ¿no? Yo me acuerdo que decía, es que no inventes, o sea, nunca me había pasado decir, no me puedo ir de aquí, o sea, ¿por qué no puedo? Pero cuando empecé a hacer esta introspección, yo soy mucho así, o sea, mi mundo creo que un 80% está aquí y el otro 20% aquí lo comparto, ¿no? Está bien. Era como de, es que creo que ni siquiera es la persona, es mi ego. Mi ego que quiere controlar la situación, que quiere que a fuerza esta relación funcione como yo me la inventé en la cabeza. O sea, que se desarrolle realmente esa historia que yo me conté. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues ni siquiera estoy amando al otro y menos me estoy amando a mí, porque tal vez estoy aceptando maltrato por yo seguir actuando mi papel en un lugar donde ni siquiera es. O sea, porque digo, creo que el mejor radar para darte cuenta dónde sí, dónde no, en cualquier situación es qué tan bien te sientes, qué tan genuino, qué tan cómodo te sientes en ese lugar. Entonces dices, bueno, el hecho de soltar también sé que cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero porque es afrontar en primera exactamente, instancia, ¿no? Es afrontar. Porque no puedes soltarlo. Sí. ¿Y sabes por qué? O sea, porque ni siquiera es soltar al otro. O sea, es soltarte a ti. Eso es soltar tu ego. Es decir, ¡ay, este espejo aquí! O sea, realmente hay una coach que me gusta mucho, se llama Covadonga, ¿no? Es española. Uh-huh. Ella siempre menciona, es que el otro no existe, todo se trata de ti. O sea, el otro es un espejo tuyo, todos somos en esta simulación, todos somos como un personaje distinto, pero al final todos somos el mismo. En tu mundo importas tú, por supuesto que importa el otro, ¿no? Pero en esta cuestión a la hora de tomar decisiones de qué siento, qué me gusta, qué no me gusta, importas tú. Lo que del otro te incomoda, te da información de ti. Claro. Lo que del otro te lastima, te da información de ti. O sea,
todo lo que pasa afuera realmente tiene que ver contigo, porque es lo que tú estás construyendo. Entonces, ¿cómo le haces para tomar las riendas de esa situación y decir, ok, ya me di cuenta que no es el otro, soy yo? Porque al final yo le dije que sí le entraba a esta relación, o yo mandé la solicitud de este trabajo, o yo dije que sí aceptaba este salario, o X cosa. Sí, ¿no? Y, o sea, digo, en muchas situaciones más cotidianas en las que tú llegas a tener como control, pero se llega a manifestar a tanto, o sea, aquí me lo dices como, lo que me suena es como hasta en patologías, ¿no? Por ejemplo, de violencia de género, lo que me cuenta a veces mi mamá, casos muy extremos, ¿no? Sí. O sea, que de veras yo, de esos que le quitan el sueño y que yo me quedo, pero cómo, más allá de cómo puede pasar eso, cómo dentro de la patología de violencia de género está en el que la pareja que es violentada se sigue creyendo culpable, se sigue creyendo merecedora, y te cuentan situaciones tan extremas que tú dices, pero es que, ¿cómo no se da cuenta? Ajá. ¿Cómo no lo manda? Porque así es la patología, ¿no? Sí. Y muchas veces nosotros, tanto en situaciones de violencia como de la vida real, nos volvemos presas del miedo. Porque el miedo no es algo malo, es solo, pues, es un mal necesario. Es un mal necesario, es como una respuesta completamente humana. Ahora sí que si fuera un personaje de Neil Gaiman, yo creo que estaría entre los eternos, miedo, seguramente. Pero pues más allá, yo creo que es la metodología que tú elijas para afrontarlo, porque ahora agarrando estas cuestiones del psicoanálisis, del coaching, creo que cualquiera es válida. Claro. Cualquiera es válida, pero lo que no está padre es que las des como absolutos. ¿Por qué? Porque en cualquier proceso psicoterapéutico para mí es mucho más fácil decirlo en materia de con quién crecí y así, pero yo entiendo que mucha gente que va a terapia tiene esta idea de que con el primer terapeuta con el que vas te tienes que quedar y así, y no cuestionar y pues no, tú estás pagando la terapia. Oye, al terapeuta date cuenta. Les acomode, si no les acomodó el primero, si por algo no hicieron clic, está muy bien. Yo, por ejemplo, a mí me gusta la escuela completamente freudiana, y yo sé que eso no le va mucho, de llevar el diván y completamente frío y que ni siquiera casi solo las manos, ¿no? Porque a mí hacer un lazo de amistad con el terapeuta no me funciona, porque yo soy un paciente difícil, porque soy muy border, porque soy desafiante, porque soy narciso, porque etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues también el no hacer los absolutos en materia de que también está padre que te vayas a lo espiritual, también está padre, la fe es muy importante. Yo soy alguien que a mí me cuesta mucho, yo soy completamente razón, dirían amigas mías, es que eres muy Capricornio. No, pues no, es que más bien crecí con catedráticos, maestros de medicina y así, y yo fui este niño que en vez de un balón le regalaron una enciclopedia, la cual aún conservo, ¿no? Mi primera enciclopedia, y a partir de ahí me volví ahora sí que en un hambriento y un fanático del conocimiento. Pero más allá, pues es algo que siempre me ha costado. La fe a mí me cuesta un chorrísimo. Y no es porque dé por absoluto, porque no me considero completamente ateo, me considero, yo digo, agnóstico lovecraftiano. Porque no me gusta dar por sentado ninguna cosa en este universo, pero sí soy de la idea que nosotros seres humanos somos demasiado primitivos como para entender siquiera lo divino. No, que en contacto con él solo enloqueceríamos. A eso voy, ¿no? Que ni siquiera estamos preparados en nuestro estado de evolución. Y según lo que dice Carl Sagan en su teoría de todo del calendario del universo, que no somos nada del último segundo, del último día del año, ¿no? O sea, todo. Vean a Carl Sagan un poco, lean a Carl Sagan, es magnífico. Pero más allá de eso, pues también el entregarte completamente a eso, o entregarte completamente a estructuras de coaching, o entregarte completamente a cualquier método, o a los horóscopos. Sí, es muy padre de veras. La astrología es una rama muy interesante, pero no está padre que justifiquen todos sus malestares y todo lo que está sucediendo a su alrededor, porque Neptuno está retrógrado. Vayan también un poco a terapia, ¿no? O sea, equilibren, hay que equilibrar. Claro. O sea, porque sí está muy padre que tengas una parte de fe, pero también tiene que haber razón, ¿no? Tiene que haber equilibrios. Yo tengo una amiga que ella es yogi, da sanación con ángeles, etcétera. Es muy, muy holística, muy espiritual. La quiero un chorro, Dait, si estás escuchando te mando un saludo. Y cuando nos juntamos me gusta mucho eso, ¿no? Porque a veces nos vemos cuando nos necesitamos, porque es como, ¿sabes qué? Es que necesito un poco
más de razón. Y yo es como, a veces, oye, es que necesito más fe, ¿no? Necesito más fe o necesito más corazón, ¿no? Y entonces como que nos nutrimos así, ¿no? Y me ha pasado, ¿no? Que hasta en materia de psicoanálisis alguna vez choqué así con una psicoanalista que me decía, es que si tú eres un hombre sin fe, eres un hombre sin esperanzas, ¿no? Y así como, pues bueno, en gran medida, pues sí, ¿no? Pero pues yo creo que más bien es una construcción que vas haciendo a lo largo de toda tu vida, como tu identidad, como el encontrarte, como el definirte, como el abanderarte, ¿no? Como lo que sea, ¿no? Ahora sí que yo no soy quien soy hoy en día de la noche a la mañana. Ha sido un proceso muy, muy largo en el cual ahora sí que llegar al tema de este podcast, el de ser yo mismo sin que me importe lo que la gente piense, ha sido complicado, ha sido una lucha constante. El que hoy ya se vea tan natural en mí, pues digamos que es el fruto de muchos años también de ensayo y error. ¿No? Porque hubo muchos lugares donde pues ahora sí que lo llegué a arruinar, ¿no? O sea, ¿no? Y también en el camino entendí que así como alguna vez se le enseñan a TJ en la serie de Recreo, que a mí se me quedó muy grabado ese capítulo, no siempre le vas a caer bien a todo mundo. No, porque a mí me encantaría, ¿no? Yo que soy tan sociable y así, y extrovertido hasta por los codos, me encantaría caerle bien a todo el mundo, pero no siempre le vas a caer bien a todo el mundo, ¿no? Y es parte de vivir y es parte de ser, de existir, ¿no? Que también es bueno de que ahora sí que haya puntos críticos. No, es como uno de mis grandes maestros de postproducción que me decía, cuando tú estés haciendo tu película y la estés en postproducción y estés en edición, consíguete a alguien completamente ajeno a la producción, ¿no? Para que tenga un punto crítico, porque si no, todos están bien enamorados y no quieren dejar ir. Ajá. Que eso es lo que pasa, ¿no? Cuando uno está tan enamorado de esa cotidianidad, de lo que lo hace único, entre comillas, de lo que en ese espacio y momento lo está haciendo especial, pues es muy difícil dejar ir. Pero pues hay que recordar también, muchachos, muchachas, muchaches, que nada es eterno, ¿no? Y que también eso es bello, que en lo efímero y en lo pasajero y en la mortalidad de todo en este universo también hay belleza, porque si todo fuera inmortal y perfecto y todo, vaya que sería tedioso y aburrido y... Ni estaríamos aquí, yo creo. Y yo creo que la ciencia ficción nos ha enseñado que cualquier estructura utópica está a un empujón del declive, ¿no? Entonces, pues más bien yo creo que eso, el ser humano, pero el entender el horror y la belleza de ser humano es muy importante, ¿no? Porque el mundo está hecho de eso, de dualidades. Y el entenderlas, el entender por qué tiene que haber caos para que haya orden y por qué la entropía como que los junta a ambos y siempre está ahí, como un mar, como un todo, como la fuerza, pues creo que nos ayuda a estar más tranquilos con todo, ¿no? Porque es entender que en cualquier momento todo puede cambiar, que no hay nada absoluto, solo hay una cosa absoluta en esta vida. Cuando yo lo entendí me ayudó mucho a que es la muerte, porque sí, es lo único, no tienes certeza de nada. Ni siquiera de qué va a pasar cuando salgamos de aquí, ¿no? Exacto. O sea, chance nos vamos a echar un café, no sé, pero ahora sí que solo tienen certeza de eso, de que como todo en el universo un día van a morir. Como cada estrella, como cada sol, como cada galaxia o cada quark. Pero pues en tener esa certeza, pero la incertidumbre de cuándo y cómo, creo que eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Eso es lo que en verdad hace interesante todo este mar infinito y cuántico de posibilidades. Exacto. Ay, pues me ha encantado muchísimo esta charla, Rodrigo. Ya se nos acabó el tiempo. Qué lástima, se fue muy rápido. Se fue muy, muy rápido. Siempre me pasaba aquí cuando estaba, por eso lo hacía súper rápido. De veras, 10 minutos me echaba 28 notas. No inventes. Sí, me imagino. Pero me ha encantado, qué bueno que aceptaste la invitación. Creo que ya tenemos el tema para otro episodio. Espero que aceptes la invitación. Sí, más que encantado. Aquí serás bienvenido siempre. Y ya es tradición aquí en el podcast que nuestros invitados le den un consejo, un tip, un algo, una reflexión a la gente que nos escucha. Okay. Algo como para dejar ahí en el corazón o dejar ahí en la reflexión. ¿Qué consejo o qué aportación te gustaría darle a nuestros pues volviendo al tema, ¿no? En ser tú mismo, primero que nada, no te comas el mundo a puños. El encontrarte, el
amarte cuando te ves al espejo no viene de la noche a la mañana. Es una construcción constante y que viene hasta el día de tu muerte, porque hasta a mí me pasa, ¿no? Hasta a mí me pasa que hay días en los que no me tolero ni al espejo y días en que en verdad quisiera besarme, ¿no? Así de narcisista. Pero más bien es solo quitarte el miedo a lo que pueda pasar, al cambio, al no cambiar, al quedarte estancado, al éxito, a no tener éxito, ¿no? Porque en esta vida todos son variables, todos son posibilidades, como les decía, no queda nada absoluto. Y creo que si lo quieren ver con fe, ese es el regalo más increíble que nos dio la existencia, o Dios, o como ustedes lo quieran ver, el libre albedrío. La capacidad de tú en este maremoto infinito de posibilidades, de caos, de entropía, tú decidir y tomar esas pequeños empujones, esas decisiones que van a ir alterando el curso de la realidad y te van a llevar a eventualmente, tal vez no a donde tú quieras llegar, pero si aprendes a escuchar, sí a un lugar maravilloso. Entonces, solo eso, ¿no? Quítate el miedo no a verte en el espejo, no a ser tú mismo, ¿no? A vivir. Porque todo eso viene en el camino. Cuando de veras te quitas el miedo a vivir y llegas a conciliar un poquito con la mortalidad, que yo sé que para muchos es muy difícil, empiezas a disfrutar cada segundo y es ahí cuando a partir de todo eso y de escuchar a los demás y de escucharte a ti, de tener empatía con tu entorno y todo lo que te rodea, que en verdad empiezas a ser tú mismo. Y que vas a poder verte al espejo y sin importar cuántos accesorios, anillos, collar o lo que sea, vas a ser completa y totalmente auténtico a los ojos de ti, de la creación, de Dios, de tú quien quieras, pero sobre todo de tu corazón. Entonces eso es lo que les digo, solo el verdadero significado de la vida, solo vívanla. Solo no hay más, solo vívanla, no piensen en el futuro ni en el pasado, es el presente y las infinitas posibilidades a las que eso te puede llevar. Ay, Rodrigo, mil gracias, yo así, mira, toda inspirada. Yo me lo llevo para mí también, pero creo que sí, tienes razón por completo. A mí me pasó también, he estado muy de cerca también. Creo que toda la vida con este tema de la muerte, ya lo platicaremos. Les voy a spoilear y sirve que aquí se hace la invitación para perfecto. hablar sobre el suicidio en un próximo episodio. Pero creo que sí, creo que el momento en el que aceptas la muerte como la parte natural de tu vida y te das cuenta que esto no es eterno, que tal vez solo tienes hoy, empiezas a vivir. Exacto. Y es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, Rodrigo, mil gracias por haber aceptado la invitación. Me encantó. Muchísimas gracias por la invitación. Fue maravilloso estar aquí y espero pues estar pronto contigo y con todos ustedes. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a ustedes que nos escuchan cada semana. Y nos vemos en un próximo episodio de Despierta Podcast. Aquí les voy a dejar también las redes de Rodrigo para que lo sigan y vean todo lo que hace porque es bien padre. Apenas vi sus disfraces en Halloween y me encantaron también. Entonces, para que vean ahí al señor Macabro también en los festivales, en todo lo que anda, les voy a dejar aquí las redes. Y también saben que me encuentran a mí en todas partes como Sofía Fontanela. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en un próximo episodio.